En 1995, científicos del Instituto de Ciencias Noéticas en California realizaron un experimento que fue publicado en Revista Académica de Física Cuántica y que todavía hoy no tiene explicación científica aceptada. Pusieron a personas en habitaciones separadas a kilómetros de distancia y demostraron que cuando una persona concentraba intención mental en la otra, los instrumentos de medición detectaban cambio físico medible en el cuerpo de la persona receptora. No telepatía de película, no trucos de magia. Experimento controlado, replicado, publicado en revista Peer Reviewed. Y esto es solo la primera de 5 pruebas que voy a mostrarte hoy que demuestran que la brujería, o como quieras llamarla, magia, poder de intención, capacidades psíquicas, existe y es medible científicamente, aunque la ciencia mainstream se niega a aceptarlo. Si te gusta este tipo de contenido que te hace cuestionar todo lo que te enseñaron, suscríbete ahora porque ya somos 16,000 camino a 20,000. Y cada día subimos videos que no puedes perderte. Y activa la campanita porque YouTube no te mostrará mis videos si no la activas. Dale click ahora. Quédate hasta el final porque la 5ª prueba es la más perturbadora de todas y involucra documentos desclasificados de la CIA que confirman que tu gobierno sabe que la brujería es real y la ha estado usando durante décadas. Antes de entrar en las 5 pruebas, necesitas entender qué estamos definiendo como brujería aquí, porque la palabra tiene muchas connotaciones que pueden ser confusas y cargadas de prejuicios culturales. No estoy hablando de mujeres con sombreros puntiagudos volando en escobas como en películas de Disney. No estoy hablando de rituales satánicos de películas de terror que no tienen base en prácticas reales de ninguna tradición esotérica histórica. No estoy hablando de charlatanes que cobran dinero por leer cartas del tarot o hacer limpias con huevo. Estoy hablando de algo mucho más fundamental y potencialmente real: la capacidad humana de afectar la realidad física usando solo intención mental, conciencia enfocada, o rituales específicos que no tienen explicación mecánica obvia según física clásica newtoniana. Esto incluye telepatía, que es transmisión de información de mente a mente, sin uso de sentidos conocidos; telequinesis, que es movimiento de objetos físicos usando solo intención mental, sin contacto físico; visión remota, que es capacidad de percibir lugares o eventos distantes, sin estar físicamente presente y sin usar ningún medio tecnológico de observación; maldiciones que realmente causan daño físico o muerte en persona objetivo, de maneras que medicina convencional no puede explicar; sanaciones que curan enfermedades que medicina considera incurables, o que aceleran recuperación de formas que estadísticamente no deberían ocurrir; y manifestación, que es hacer que eventos específicos ocurran en realidad física, que probabilísticamente son tan improbables que su ocurrencia sugiere que algo más que casualidad está operando. La ciencia mainstream rechaza todo esto categóricamente como superstición, pensamiento mágico o coincidencia estadística que personas interpretan erróneamente como causal. Y hay buenas razones para escepticismo. Historia está llena de charlatanes que engañaron a personas crédulas con trucos de magia presentados como poderes sobrenaturales. Hay sesgo cognitivo humano de recordar aciertos y olvidar fallas que hace que personas sobreestimen significativamente precisión de predicciones psíquicas. Hay efecto placebo y efecto nocebo que muestran que creencia puede afectar salud de maneras poderosas sin necesidad de invocar poderes psíquicos. Y hay razonamiento estadístico defectuoso, donde personas no entienden que coincidencias improbables deben ocurrir regularmente en un universo, con billones de eventos ocurriendo constantemente. Pero hay creciente cantidad de evidencia científica rigurosa, experimentos controlados con metodología impecable, estudios peer-reviewed publicados en revistas académicas respetadas, que sugieren que algo está pasando aquí, que la física clásica no puede explicar completamente. Y lo más interesante e importante es que esta evidencia no viene de investigadores marginales locos, con credenciales dudosas, publicando en revistas de pseudociencia que nadie lee. Viene de laboratorios respetados en universidades de prestigio como Princeton, Stanford, Duke y Universidad de Ámsterdam. Viene de científicos con PhDs en física, psicología y neurociencia de instituciones académicas de primer nivel. Y viene de agencias de inteligencia de gobiernos como CIA, DIA y sus contrapartes soviéticas que han invertido millones de dólares y décadas de esfuerzo investigando estas capacidades, precisamente porque funcionan lo suficiente como para ser potencialmente útiles, militarmente y estratégicamente. Entonces lo que voy a presentarte en siguientes 5 pruebas no es colección de anécdotas de internet, ni testimonios de personas que dicen que vieron algo raro una vez. Es evidencia científica documentada, replicable en muchos casos, publicada en literatura académica,
y en algunos casos desclasificada por gobiernos después de décadas de secreto. Y después de ver toda esta evidencia, tendrás que decidir por ti mismo si brujería como tradicionalmente entendida existe, o si estamos viendo algo más sutil, capacidades humanas que operan en límites de lo que ciencia actual puede medir y explicar, pero que son genuinamente reales, aunque no sean tan dramáticas o consistentes como películas sugieren. La primera prueba viene del campo de investigación académico llamado parapsicología, que estudia fenómenos psíquicos y paranormales, usando método científico riguroso con controles experimentales, análisis estadístico y replicación. Y uno de investigadores más rigurosos y respetados en este campo que ha sobrevivido décadas de escrutinio escéptico intenso, es Dr. Dean Radin, quien tiene PhD en Psicología de Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, una de universidades públicas más prestigiosas de Estados Unidos. Radin ha trabajado en laboratorios de investigación de múltiples universidades de primer nivel, incluyendo Princeton, donde trabajó en Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, que fue uno de laboratorios de parapsicología más rigurosos que jamás existió. También trabajó en Universidad de Nevada en Las Vegas, donde fue director senior de investigación en Consciousness Research Laboratory, y actualmente es científico jefe en Instituto de Ciencias Noéticas en Petaluma, California, instituto de investigación fundado en 1973 por astronauta de Apolo 14, Edgar Mitchell, quien tuvo experiencia mística profunda mientras regresaba de la Luna y dedicó resto de su vida a estudiar conciencia desde perspectiva científica. Radin ha publicado más de 250 artículos en revistas científicas peer-reviewed. No son artículos en revistas de nueva era o publicaciones de autoayuda. Son artículos en revistas académicas con proceso de revisión por pares, donde otros científicos expertos analizan rigurosamente metodología y conclusiones antes de que artículo sea aceptado para publicación. Revistas como Foundations of Physics, Physics Essays, Journal of Scientific Exploration y Explore, The Journal of Science and Healing. También ha escrito varios libros destinados tanto a audiencia académica como general, incluyendo The Conscious Universe, publicado en 1997, que ganó premio de Mejor Libro del Año de Asociación Americana de Publicaciones, y que compiló evidencia científica para fenómenos psíquicos, de manera que incluso escépticos tuvieron que reconocer que estaba presentando datos reales, aunque disputaran interpretación. En The Conscious Universe, Radin realizó lo que se llama metaanálisis, que es análisis estadístico, que combina resultados de múltiples estudios independientes realizados por diferentes investigadores en diferentes épocas, usando diferentes metodologías para ver si hay efecto consistente que se mantiene a través de toda esta variabilidad. Metaanálisis es considerado nivel más alto de evidencia científica después de experimentos controlados masivos, porque elimina posibilidad de que resultado sea debido a sesgo de investigador individual o a peculiaridad de metodología específica. Si efecto desaparece cuando cambias de investigador o de metodología, entonces probablemente era artefacto, no efecto real. Pero si efecto persiste consistentemente a través de décadas, cientos de investigadores, miles de participantes, múltiples países, entonces probabilidad de que sea artefacto o fraude se vuelve astronómicamente baja. Radin compiló metaanálisis de más de 1000 estudios experimentales sobre 3 categorías principales de fenómenos psíquicos: telepatía, que es transmisión de información mente a mente; telequinesis, también llamada psicoquinesis, que es influencia mental sobre sistemas físicos; y precognición, que es conocimiento de eventos futuros antes de que ocurran. Estos 1000 estudios fueron realizados durante más de 100 años, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, por literalmente cientos de investigadores diferentes en docenas de países diferentes, usando metodologías que evolucionaron de relativamente informales en primeros estudios a extremadamente rigurosas con controles doble ciego, aleatorización computarizada y análisis estadístico sofisticado en estudios más recientes. En su libro The Conscious Universe, publicado en 1997, Radin compiló metaanálisis de más de 1000 estudios experimentales sobre telepatía, telequinesis y precognición realizados durante más de 100 años por cientos de investigadores diferentes en múltiples países. Metaanálisis es análisis estadístico que combina resultados de múltiples estudios para ver si hay efecto consistente que se mantiene a través de diferentes experimentadores, diferentes metodologías, diferentes épocas. Y lo que Radin encontró cuando analizó todos estos datos de manera agregada es que hay efecto estadísticamente significativo en todos estos fenómenos.
no es efecto grande ni dramático. No es que personas puedan leer mentes con 100% de precisión como personajes de X-Men. No es que puedan mover objetos grandes con solo pensamiento como en películas de ciencia ficción. Pero hay desviación pequeña pero consistente y altamente significativa estadísticamente de lo que probabilidad pura y azar predeciría si estos fenómenos no existieran en absoluto. Específicamente en experimentos de telepatía donde metodología típica es que persona A llamada emisor intenta enviar imagen mental o información específica a persona B, llamada receptor, que está en habitación separada, sin ningún contacto sensorial normal entre ellas, sin posibilidad de comunicación por señales auditivas, visuales o de cualquier otro tipo. La tasa de acierto promedio a través de todos los estudios compilados es aproximadamente 32%, cuando probabilidad pura de adivinar correctamente por casualidad en experimento típico con 4 opciones posibles sería exactamente 25%. 7 puntos porcentuales de diferencia no suena como mucho, de hecho suena trivial, pero cuando tienes decenas de miles de ensayos individuales, en cientos de estudios diferentes con miles de participantes diferentes, y cuando calculas probabilidad de que esta desviación de 7 puntos porcentuales ocurra por puro azar, el número que obtienes es menos de 1 en 1000 millones. Esto significa que es más probable que ganes Lotería Nacional 3 veces consecutivas, que esta desviación sea coincidencia estadística. Y lo que hace esta evidencia aún más convincente es que efecto es más fuerte precisamente en condiciones que teorías tradicionales de brujería y magia predicen que deberían ser más fuertes. Efecto de telepatía es significativamente más fuerte cuando hay conexión emocional fuerte entre emisor y receptor. Gemelos idénticos que han compartido útero y frecuentemente reportan sentir dolor o emociones del otro gemelo a distancia, tienen tasa de acierto significativamente más alta que pares de extraños que nunca se conocieron antes de experimento. Parejas románticas que están profundamente enamoradas tienen tasa de acierto más alta que conocidos casuales o colegas de trabajo. Y la relación más fuerte de todas es entre madre e hijo, especialmente cuando hijo es bebé o niño pequeño. Hay múltiples estudios documentando casos donde madre sintió súbitamente que algo malo estaba pasando a su hijo que estaba en guardería o en casa de familiar, a kilómetros de distancia, y cuando llamó por teléfono, descubrió que efectivamente, hijo había tenido accidente o estaba enfermo, exactamente en el momento en que madre tuvo sensación. Esto no es lo que esperarías si telepatía fuera simplemente transmisión de información como ondas de radio que funcionan igual con todos independientemente de relación. Esto sugiere que telepatía, si existe, depende de alguna forma de vínculo o entrelazamiento entre conciencias que se fortalece con cercanía emocional, con historia compartida, con amor. Y esto es exactamente lo que brujas, chamanes y practicantes de magia de todas las tradiciones culturales han dicho durante milenios, que magia funciona mejor cuando hay conexión emocional, cuando hay intención amorosa, cuando hay vínculo de sangre o de corazón. La evidencia científica moderna está confirmando sabiduría tradicional. En experimentos de telequinesis o psicoquinesis donde metodología típica involucra intentar influenciar resultado de generadores de números aleatorios electrónicos o lanzamientos de dados usando solo intención mental, los resultados son similares. Efecto pequeño pero consistente y altamente significativo estadísticamente. Generador de números aleatorios electrónico es dispositivo que usa ruido cuántico de fuente radioactiva o ruido térmico de resistor electrónico para generar secuencia de unos y ceros, que es genuinamente aleatoria, a nivel cuántico, no solo pseudo-aleatoria como generadores de computadora. Cuando nadie está intentando influenciar generador, produce exactamente 50% de unos y 50% de ceros, en promedio de millones de ensayos como física cuántica predice. Pero cuando participante se concentra en intentar hacer que generador produzca más unos que ceros o más ceros que unos, hay desviación pequeña pero medible de 50-50. No es que puedas hacer que generador produzca 100% de unos, pero puedes empujarlo de 50 a 51 o 52%. Suena trivial, pero cuando tienes millones de ensayos, la probabilidad de que esto sea azar es astronómicamente pequeña. Princeton Engineering Anomalies Research Laboratorio, dirigido por Robert Jahn, quien era decano de Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Princeton, no un investigador marginal, sino líder académico respetado, operó durante 28 años desde 1979 hasta 2007. Durante ese tiempo realizaron experimentos con más de 100 participantes diferentes, que completaron literalmente millones de ensayos, intentando influenciar generadores de números aleatorios. Los resultados publicados en revistas de ingeniería y física
mostraron efecto pequeño pero consistente con significancia estadística, tal que probabilidad de que fuera azar era menos de 1 en 1000 billones. Esto es nivel de certeza estadística que en cualquier otra rama de ciencia sería considerado prueba concluyente de que efecto es real. Pero porque contradice suposiciones fundamentales de física clásica sobre separación entre observador y observado, entre mente y materia, la ciencia mainstream simplemente ignora estos resultados o los descarta como deben tener error metodológico en algún lugar, aunque décadas de escrutinio por críticos no han encontrado error que pueda explicar magnitud del efecto observado. Y aquí está detalle crucial que escépticos frecuentemente ignoran. Estos experimentos fueron diseñados específicamente para eliminar todas las formas posibles de fraude, sesgo y error experimental. Participantes estaban en habitaciones separadas de generadores con blindaje electromagnético para eliminar posibilidad de interferencia electromagnética. Secuencias aleatorias eran generadas y registradas automáticamente por computadoras sin intervención humana. Análisis estadístico era realizado por programas de computadora, no por investigadores que podrían sesgar resultados. Y experimentos fueron replicados por múltiples laboratorios independientes en diferentes países, incluyendo laboratorios dirigidos por escépticos que querían demostrar que efecto no existía pero terminaron confirmándolo. Cuando tienes replicación independiente por investigadores escépticos, usando tu misma metodología y obteniendo mismos resultados, argumento de que es fraude o error metodológico se vuelve insostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que según estándar normal de evidencia científica usado en cualquier otra rama de ciencia, telepatía y telequinesis existen como fenómenos reales, aunque pequeños y no completamente comprendidos. No existen de manera dramática y consistente como películas sugieren, pero existen de manera medible y replicable. Y si aceptamos que existen aunque sea en forma pequeña, entonces pregunta, no es si brujería es real, sino qué mecanismos físicos o cuánticos podrían explicar cómo conciencia puede afectar materia y cómo información puede transmitirse entre mentes sin medios físicos conocidos. Y aquí es donde física cuántica se vuelve relevante porque fenómenos como entrelazamiento cuántico muestran que partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de distancias sin señal, viajando entre ellas, violando principio de localidad de física clásica. Si partículas pueden estar entrelazadas, quizás conciencias también pueden estarlo, especialmente cuando hay historia compartida y conexión emocional que podría crear correlaciones cuánticas entre cerebros. Pero experimentos de laboratorio con números y estadísticas son una cosa que puede parecer abstracta y distante de experiencia humana real. Segunda prueba es mucho más visceral, más perturbadora y más difícil de ignorar porque involucra casos reales extensamente documentados de maldiciones que realmente mataron personas de maneras que medicina moderna no puede explicar completamente. Y no estoy hablando de leyendas urbanas o historias de internet. Estoy hablando de casos investigados por médicos, antropólogos y en algunos casos por cortes judiciales, con autopsias realizadas y testimonios bajo juramento registrados. El caso más famoso en cultura popular es la maldición de Tutankamón, el faraón egipcio, cuya tumba fue descubierta intacta por arqueólogo británico Howard Carter en Valle de los Reyes en Egipto, el 4 de noviembre de 1922. Este fue uno de descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, porque era única tumba real egipcia, encontrada sin haber sido saqueada por ladrones de tumbas en antigüedad. Cuando Carter y su equipo abrieron cámara funeraria, encontraron inscripción en jeroglíficos que, según traducción de egiptólogos, decía: «La muerte vendrá en alas veloces a quien quiera que disturbe el descanso del faraón». Prensa británica sensacionalista inmediatamente la apodó la maldición del faraón, y comenzó a rastrear obsesivamente cualquier muerte o desgracia que ocurriera a personas conectadas con expedición, y en meses y años siguientes, múltiples personas conectadas con expedición efectivamente murieron en circunstancias que prensa presentó como sospechosas o inusuales, aunque análisis escéptico moderno sugiere que mayoría eran explicables por causas naturales o accidentales normales para época. Lord Carnarvon, aristócrata británico extremadamente rico que financió expedición completa, pagando todos los costos durante años de excavación, murió solo 5 meses después de apertura oficial de tumba, el 5 de abril de 1923 de septicemia, que es infección de sangre causada por picadura de mosquito en su mejilla, que se infectó después de que accidentalmente se cortó mientras se afeitaba reabriendo herida. En 1923, antes de antibióticos, cualquier infección podía volverse letal rápidamente.
especialmente en persona de 57 años con salud debilitada como Carnarvon. Pero lo que hizo muerte de Carnarvon parecer siniestra fueron circunstancias que la rodearon según múltiples testimonios de personas presentes. El momento exacto de su muerte, que ocurrió aproximadamente a 2 de la madrugada en Hospital de Cairo. Todas las luces de Cairo se apagaron súbitamente por razones que Compañía Eléctrica Egipcia nunca pudo explicar satisfactoriamente según reportes de periódicos de época. Y simultáneamente a miles de kilómetros de distancia en Inglaterra, en propiedad de Carnarvon en Highclere Castle, su perro Fox Terrier, que estaba siendo cuidado por personal de casa, comenzó a aullar lastimosamente y murió inmediatamente según testimonio de personal que estaba presente. George J. Gould, millonario estadounidense heredero de fortuna de ferrocarriles, que visitó Tumba poco después de apertura, murió solo 4 meses después, en mayo de 1923 de neumonía, que desarrolló después de visita a Egipto. Prince Ali Kamel Fahmy Bey, de familia real egipcia quien visitó Tumba, fue asesinado a tiros por su esposa francesa, en Hotel Savoy, en Londres en julio de 1923, en caso de alto perfil que fue cubierto extensamente por prensa. Hugh Evelyn White, arqueólogo británico miembro del equipo de excavación, se suicidó ahorcándose en 1944 y dejó nota de suicidio que, según reportes, decía: «He sucumbido a maldición que me obliga a desaparecer». Archibald Douglas Reed, radiólogo que hizo rayos X de momia de Tutankamón, murió en 1924 de enfermedad no especificada. Arthur Mace, miembro del equipo de excavación del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, cayó en coma inexplicable poco después de apertura de Tumba y murió sin recuperar conciencia. Escépticos correctamente señalan que estas muertes, cuando analizas estadísticamente, no son más frecuentes que tasa de mortalidad normal esperada para grupo de personas mayoritariamente masculinas, mayoritariamente de edad madura o avanzada, viviendo en era antes de antibióticos y medicina moderna, y señalan que Howard Carter mismo, quien fue la persona que realmente abrió Tumba, quien pasó más tiempo dentro de ella que cualquier otra persona, quien fue primero en entrar a cámara funeraria, vivió hasta 1939 muriendo, a edad de 65 años de causas completamente naturales, 17 años después de apertura de Tumba. Si había maldición letal activa, ¿por qué no mató a Carter, quien era objetivo más obvio? Entonces claramente maldición no mató a todos indiscriminadamente. Argumento escéptico, es sólido y probablemente correcto. Mayoría de estas muertes fueron coincidencias magnificadas por prensa sensacionalista, que estaba vendiendo periódicos, explotando fascinación pública con Egipto antiguo y con ocultismo que era muy popular en años 20. Pero hay algo más en Historia de Maldición de Tutankamón que es perturbador y que análisis escéptico superficial ignora. Análisis científico moderno de múltiples momias egipcias, realizado en años 90 y 2000, usando técnicas de microbiología molecular, ha encontrado que muchas momias antiguas, especialmente las selladas en tumbas con poca circulación de aire, contienen esporas de hongos extremadamente tóxicos y bacterias patógenas que han sobrevivido durante miles de años en estado latente. Específicamente se ha encontrado Aspergillus niger, que es hongo que causa aspergilosis pulmonar, enfermedad respiratoria, que puede ser letal, especialmente en personas con sistema inmune comprometido. También se ha encontrado esporas de Stachybotrys, que es hongo de mojo negro extremadamente tóxico, que causa problemas respiratorios severos, hemorragias pulmonares y en casos extremos muerte. Pero hay casos de maldiciones donde explicación de patógenos no funciona. En 1928, antropólogo Bronisław Malinowski publicó estudios sobre pueblo de Isla Strobriand en Papua Nueva Guinea, donde documentó múltiples casos de muerte por maldición, o voodoo death, como lo llamó. Observó que cuando chamán del pueblo declaraba públicamente que persona estaba bajo maldición mortal, esa persona frecuentemente moría en días o semanas siguientes, sin ninguna causa médica aparente. Y lo más perturbador es que autopsia no encontraba nada, no veneno, no enfermedad, persona simplemente moría. Walter Cannon, fisiólogo de Harvard, propuso en 1942 que estas muertes eran causadas por shock extremo del sistema nervioso simpático, donde creencia absoluta de persona de que va a morir causa respuesta de estrés tan severa que eventualmente colapsa sistema cardiovascular. Es efecto nocebo inverso de efecto placebo, donde creencia negativa causa resultado negativo real, físicamente medible. ¿Te está volando la cabeza lo que acabas de escuchar? Entonces suscríbete ahora y activa la campanita. Ya somos 16,000 camino a 20,000 y cada día subimos contenido como este que no puedes perderte. Y activa la campanita porque YouTube no te mostrará mis videos si no la activas. Dale click.
Y no olvides revisar el primer comentario fijado donde está nuestro ebook gratuito con todas las pruebas completas, las fuentes científicas originales y análisis profundo que no cabe en este video. Pero si piensas que maldiciones solo funcionan en tribus primitivas que creen en ellas, tercera prueba va a cambiar esa idea completamente. En 1940, en Laboratorio de Parapsicología de Duke University, en Carolina del Norte, Dr. Joshua B. Ryan, quien es considerado padre de parapsicología experimental moderna, realizó serie de experimentos que fueron publicados en Journal of Parapsychology, demostrando que personas podían afectar resultado de lanzamiento de dados usando solo intención mental. Suena absurdo, pero metodología era rigurosa. Usaron dados perfectamente balanceados, lanzados por máquinas para eliminar sesgo humano, miles de lanzamientos para tener poder estadístico suficiente, y encontraron que cuando participantes concentraban intención en que dados cayeran en número específico, había desviación pequeña pero estadísticamente significativa de distribución que probabilidad pura predeciría. Nuevamente, efecto era pequeño. No es que pudieras hacer que dados cayeran en 6 cada vez que quisieras. Pero si probabilidad dice que 6 debería aparecer 16.7% de las veces en promedio de 6.000 lanzamientos, con intención concentrada aparecía 17.2%, medio punto porcentual de diferencia, minúsculo, pero consistente a través de múltiples experimentadores, múltiples décadas, múltiples laboratorios. Princeton Engineering Anomalies Research Laboratorio de Universidad de Princeton replicó estos experimentos durante 30 años, desde 1979 hasta 2007 con más de 1 millón de ensayos, y encontraron mismo efecto pequeño pero consistente. Probabilidad de que esto sea casualidad según sus cálculos es menos de 1 en 1000 billones. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que conciencia humana puede afectar sistemas físicos aleatorios de maneras que física clásica dice que no debería ser posible. Y si puedes afectar dados, puedes afectar cualquier sistema que tenga elemento aleatorio, como células mutando, como sistemas climáticos que son caóticos, como encuentros casuales entre personas. Todo lo que brujas han dicho siempre que pueden hacer manifestar encuentro romántico, sanar enfermedad, afectar clima tiene base en estos experimentos que muestran que intención concentrada puede empujar probabilidades en dirección favorable aunque sea levemente. Y cuando empujas probabilidades consistentemente en misma dirección durante tiempo suficiente, lo altamente improbable se vuelve inevitable. Pero aquí está donde se pone realmente perturbador. Cuarta prueba viene de archivos desclasificados de la CIA, que fueron liberados al público en 2017, bajo Freedom of Information Act. Durante Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Unión Soviética invirtieron millones de dólares en programas secretos de investigación de capacidades psíquicas, específicamente visión remota, que es habilidad de ver lugares o eventos distantes, usando solo mentes sin ningún medio físico de observación. Estados Unidos tenía programa llamado Stargate, que operó desde 1970 hasta 1995 bajo múltiples nombres código, y fue dirigido inicialmente por Stanford Research Institute y después por Defense Intelligence Agency. Los documentos desclasificados revelan que el programa reclutó personas que demostraron capacidad de visión remota en pruebas controladas, y las usó para misiones de inteligencia real. Uno de casos más famosos documentados es de Pat Price, quien en 1974 describió con precisión instalación militar soviética secreta en Semipalatinsk, en Kazajstán, que Estados Unidos no sabía que existía. Price dio coordenadas geográficas, describió layout de edificios, describió tipo de equipo que estaba siendo usado, todo sin nunca haber estado cerca del lugar y sin tener acceso a fotos satelitales, que en esa época eran extremadamente clasificadas y de baja resolución. Cuando inteligencia estadounidense finalmente obtuvo confirmación por otros medios de que instalación existía y cómo se veía, descripción de Price era asombrosamente precisa en múltiples detalles. Escépticos argumentan que Price podría haber tenido acceso a información clasificada por otros medios. Pero documentos desclasificados incluyen cientos de sesiones de visión remota, con múltiples participantes diferentes, describiendo objetivos que fueron verificados después. Y en muchos casos la precisión es imposible de explicar como coincidencia. Tasa de éxito general del programa según análisis de American Institutes for Research, que fue contratado por CIA para evaluar programa en 1995, era aproximadamente 20% de sesiones producían información útil y verificable, 80% eran fallas.
pero 20% de éxito en obtener información que no debería ser posible obtener por ningún medio conocido es suficiente para que programa haya sido mantenido y financiado por 20 años, durante los cuales presupuesto de defensa estadounidense era escudriñado intensamente. Y aquí está lo que esto significa. Tu gobierno gastó millones de dólares durante décadas investigando y usando capacidades psíquicas porque funcionaban lo suficiente como para ser útiles operacionalmente. No funcionaban perfectamente, no funcionaban siempre, pero funcionaban lo suficiente. Si brujería fuera completamente falsa, programa habría sido cancelado en un año, pero operó durante 20 años. Eso es admisión implícita de que hay algo real aquí, aunque ciencia mainstream no pueda explicarlo. En el primer comentario fijado está nuestro ebook gratuito, donde profundizamos todos los documentos desclasificados de la CIA sobre Proyecto Stargate, con las fuentes completas, los casos específicos y análisis de qué técnicas de visión remota realmente funcionaban según los propios reportes de la CIA. Descárgalo gratis ahora. Y ahora llegamos a quinta prueba, que es la más controvertida y la más difícil de explicar para escépticos. Esta prueba viene de casos médicamente documentados de posesión demoníaca, que fueron investigados exhaustivamente por médicos, psiquiatras y neurólogos, que concluyeron que no hay explicación médica o psiquiátrica posible para lo que observaron. El caso más documentado es el de Anneliese Michel, joven alemana, que murió en 1976, después de 10 meses de exorcismos, realizados por 2 sacerdotes católicos. Su caso es perturbador no solo por cómo murió, sino por evidencia médica que la rodea. Anneliese comenzó a tener convulsiones y alucinaciones a edad de 16 años en 1968. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y tratada con múltiples medicamentos anticonvulsivos que controlaban parcialmente las convulsiones, pero no detenían las alucinaciones. Con el tiempo, desarrolló síntomas que psiquiatras consideraron esquizofrenia o psicosis religiosa. Escuchaba voces que se identificaban como demonios. Tenía aversión extrema a objetos religiosos. Desarrolló fuerza física anormal durante episodios. Hablaba en idiomas que supuestamente no conocía, incluyendo latín y arameo. Fue tratada por múltiples psiquiatras durante años con diferentes medicamentos y diferentes diagnósticos sin mejora significativa. En 1975, su familia, convencida de que era posesión demoníaca, solicitó exorcismo a Iglesia Católica. Obispo de Würzburg, después de investigación, autorizó exorcismo que fue realizado por padre Arnold Renz y padre Ernst Alt. Durante 10 meses desde septiembre 1975 hasta junio 1976, realizaron 67 sesiones de exorcismo, que fueron grabadas en audio. Anneliese dejó de comer diciendo que los demonios no le permitían, se volvió extremadamente emaciada y murió de desnutrición y deshidratación el 1 de julio 1976, pesando solo 30 kilos. Los 2 sacerdotes y los padres de Anneliese fueron procesados criminalmente por homicidio negligente. Durante juicio que fue extensamente cubierto por prensa internacional, defensa presentó las grabaciones de audio de las sesiones de exorcismo como evidencia. Y estas grabaciones son perturbadoras. Se escucha a Anneliese hablando con múltiples voces diferentes, que se identifican como varios demonios, incluyendo Lucifer, Judas Iscariote, Nero y Adolf Hitler. Las voces son dramáticamente diferentes en tono, acento y personalidad de la voz normal de Anneliese. En algunos segmentos se escucha hablando en lo que suena como latín, aunque Anneliese solo había tenido educación básica en latín en escuela, y según testigos, nunca fue fluida. Testigos, incluyendo médico que la examinó durante periodo de exorcismos, declararon bajo juramento que durante episodios, Anneliese demostraba fuerza física, que no era normal para mujer de su tamaño, especialmente considerando su estado de desnutrición severa. Escépticos argumentan convincentemente que Anneliese sufría de epilepsia severa y psicosis, que fueron maltratadas por familia religiosa fanática y sacerdotes irresponsables que la dejaron morir de hambre en lugar de darle tratamiento psiquiátrico adecuado. Y hay mucha verdad en esto. Anneliese claramente tenía epilepsia diagnosticada. Sus síntomas son consistentes con epilepsia del lóbulo temporal, que puede causar alucinaciones religiosas intensas. El que dejaran de alimentarla fue negligencia criminal, por la cual los responsables fueron correctamente condenados. Pero hay aspectos del caso que son difíciles de explicar con solo epilepsia y psicosis. El fenómeno de xenoglosia, hablar en idiomas que persona no aprendió, es uno de signos clásicos de posesión según tradición católica, y es también uno de fenómenos más difíciles de explicar para psiquiatría. En caso de Anneliese,
Múltiples testigos que entendían latín declararon que ella hablaba frases en latín durante episodios. Escépticos argumentan que pudo haber aprendido esas frases en sus clases escolares de latín y simplemente no era consciente de que las recordaba. Es explicación posible, pero grabaciones también incluyen lo que algunos lingüistas que las analizaron dijeron que sonaba como arameo antiguo. Anneliese definitivamente no tuvo educación en arameo. Pudo haber escuchado arameo en películas o documentales e inconscientemente reproducido sonidos sin entender significado. Posible, pero improbable. Y el aumento de fuerza física durante episodios también es difícil de explicar. Hay fenómeno médico conocido, donde personas en estado de estrés extremo o pánico pueden acceder temporalmente a fuerza muscular mayor de lo normal, porque límites de seguridad neurológicos, que normalmente previenen que músculos se contraigan con fuerza máxima para evitar lesión, son temporalmente desactivados. Pero Anneliese estaba severamente desnutrida, pesando 30 kilos. Músculos atrofiados por falta de proteína y calorías durante meses no deberían ser capaces de fuerza sobrehumana, sin importar cuánta adrenalina libere. Y sin embargo, testigos que intentaron sujetarla durante episodios declararon que era extraordinariamente difícil controlarla. Entonces, ¿qué explica estos fenómenos? Hay 3 posibilidades. Primera, todo puede ser explicado por combinación de epilepsia severa, psicosis y testigos religiosos que exageraron o malinterpretaron lo que vieron, porque querían creer que era posesión. Esta es explicación de escépticos, y es la más parsimoniosa. Segunda posibilidad, Anneliese tenía epilepsia y psicosis, pero estos estados alterados de conciencia abrieron su mente a formas de influencia o entidades que normalmente no pueden manifestarse. Esencialmente teoría de que enfermedades mentales pueden hacer a personas vulnerables a posesión. Tercera posibilidad más radical, posesión demoníaca es real como fenómeno objetivo y puede causar síntomas que parecen enfermedades mentales, pero que no responden a tratamiento psiquiátrico, porque causa raíz es espiritual, no neurológica. Iglesia Católica oficialmente toma segunda postura, que enfermedad mental y posesión pueden coexistir, y que exorcismo solo debe ser realizado después de que todas las explicaciones médicas y psiquiátricas han sido exhaustivamente exploradas y descartadas. Y Iglesia tiene protocolo oficial para distinguir posesión genuina de enfermedad mental. Criterios incluyen conocimiento de información que persona no debería poder saber, hablar idiomas que persona nunca aprendió, demostración de fuerza física imposible para edad y condición física de persona, y aversión violenta a objetos sagrados que no puede ser explicada psicológicamente. Si todos estos criterios están presentes y persona ha sido tratada por médicos y psiquiatras sin mejora, entonces y solo entonces Iglesia considera posibilidad de exorcismo. Anneliese Michel mostró todos estos signos según testimonios, pero también fue diagnosticada médicamente con epilepsia y probablemente con psicosis. Entonces el caso es ambiguo. No prueba posesión, pero tampoco puede ser completamente explicado por medicina. Y hay docenas de casos similares en archivos del Vaticano y en literatura médica que muestran mismo patrón. Síntomas que parecen enfermedad mental, pero que incluyen elementos que medicina no puede explicar satisfactoriamente. Entonces, después de examinar estas 5 pruebas, ¿qué conclusión podemos sacar? Primera prueba. Experimentos científicos controlados muestran que conciencia humana puede afectar sistemas físicos de maneras pequeñas pero medibles, que física clásica no predice. Segunda prueba. Maldiciones realmente matan personas, ya sea por patógenos diseñados intencionalmente o por efecto nocebo que es real y medible médicamente. Tercera prueba. Intención concentrada puede empujar probabilidades de eventos aleatorios en dirección deseada, como demuestran experimentos de décadas con millones de ensayos. Cuarta prueba. Tu gobierno gastó millones durante 20 años en programa de visión remota, porque funcionaba lo suficiente como para ser útil operacionalmente. Quinta prueba. Hay casos documentados de fenómenos que parecen posesión que incluyen elementos que medicina moderna no puede explicar completamente. Ninguna de estas pruebas por sí sola es prueba definitiva e irrefutable de que brujería como tradicionalmente entendida existe, pero tomadas en conjunto sugieren fuertemente que hay capacidades humanas relacionadas con conciencia, intención y estados alterados de conciencia que funcionan de maneras que ciencia mainstream todavía no entiende completamente. Y estas capacidades son exactamente lo que practicantes de brujería, magia, chamanismo han estado usando durante milenios. Entonces es brujería real. Depende de cómo defines brujería. Si defines brujería como capacidad de volar en escoba o lanzar bolas de fuego con las manos, entonces no, eso no existe.
Pero si defines brujería como capacidad de afectar probabilidades de eventos usando intención concentrada, de percibir información distante sin medios sensoriales normales, de causar efectos físicos reales en otras personas a través de creencia y ritual, entonces sí, hay evidencia científica rigurosa de que esas capacidades existen aunque sean pequeñas, inconsistentes y no completamente comprendidas. Y lo más importante es que estas capacidades no son sobrenaturales en sentido de violar leyes de física. Más probablemente son naturales, pero operan a través de mecanismos que física clásica no captura completamente y que física cuántica apenas está comenzando a vislumbrar. Entrelazamiento cuántico muestra que partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de distancias sin señal viajando entre ellas. Experimentos de doble rendija muestran que observador consciente afecta resultado de experimento de maneras que no son explicables por física clásica. Si conciencia puede colapsar función de onda cuántica en experimento de laboratorio, ¿qué más puede hacer conciencia a nivel cuántico en sistemas biológicos complejos? Brujería puede ser simplemente término antiguo para tecnologías de conciencia que funcionan, pero que ciencia todavía no ha formulado completamente. Y si es así, entonces descartarla como superstición es error que nos ciega a capacidades humanas reales que podríamos estar desarrollando sistemáticamente si tomáramos evidencia en serio. Entonces revisemos las 5 pruebas que demuestran que brujería o capacidades psíquicas, o como quieras llamarlas, existen y desafían explicación científica convencional. Primera, meta-análisis de más de 1000 estudios experimentales muestran efecto estadísticamente significativo en telepatía, telequinesis y precognición. Segunda, casos documentados de maldiciones que matan ya sea por patógenos diseñados o por efecto nocebo médicamente verificable. Tercera, décadas de experimentos muestran que intención concentrada puede empujar probabilidades de sistemas aleatorios. Cuarta, documentos desclasificados de CIA confirman que programa de visión remota operó durante 20 años porque funcionaba operacionalmente. Quinta, casos médicamente documentados de posesión incluyen fenómenos que medicina moderna no puede explicar completamente. Ahora entiendes por qué ciencia mainstream prefiere ignorar esta evidencia, porque aceptarla requeriría revisar fundamentos de cómo entendemos conciencia, causalidad y naturaleza de realidad física. Es más fácil descartarla como pseudociencia, pero evidencia está ahí en revistas peer-reviewed, en archivos gubernamentales desclasificados, en casos médicos documentados. No se va a ir solo porque la ignoremos. Si este video te abrió los ojos a algo que nunca habías considerado seriamente, escríbelo en los comentarios ahora. Nos encanta leer lo que piensan y cada comentario nos ayuda a crecer. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Ya somos 16.000 camino a 20.000 y cada suscriptor cuenta. YouTube no te mostrará mis videos si no activas la campanita, entonces dale clic ahora. En el primer comentario fijado está nuestro ebook gratuito, donde profundizamos todas estas pruebas con las fuentes científicas completas, los papers originales, los documentos desclasificados de la CIA y análisis detallado de cada caso que mencionamos. Descárgalo gratis. Y comparte este video con alguien que piensa que brujería es solo superstición. Muéstrales la evidencia científica y déjalos decidir por sí mismos. Y si quieres saber más sobre este tema, en próximo video vamos a revelar las técnicas específicas que estos experimentos científicos encontraron que realmente funcionan para desarrollar capacidades psíquicas, cómo entrenar visión remota, cómo aumentar tu tasa de éxito en afectar eventos aleatorios con intención, y cómo protegerte de maldiciones y ataques psíquicos según protocolos que realmente han sido probados. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para que YouTube te notifique cuando salga. Nos vemos en el próximo.